Cuando hablamos de medio ambiente, naturalmente y obligatoriamente estamos hablando de salud. Y cuando hablamos de salud estamos hablando de ciencia. Y todo eso hace al modo en el que la humanidad se enferma hoy, que no es el mismo modo en el que se enfermaba años atrás o décadas atrás. Y estamos con un investigador independiente de origen cubano, Ernesto Prieto Gratacós. ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos. Vive hace muchos años, 2 décadas en la Argentina, por lo tanto ya casi que hablas castellano. Sí, me he argentinizado, claro. Te has argentinizado. ¿Es así? ¿Nos enfermamos distinto que lo que se enfermaban, por ejemplo, nuestros abuelos o bisabuelos? Ciertamente, ciertamente. El azote de la civilización en los últimos 12.000 años, de lo que podemos decir que es nuestra vida, digamos, más reciente, son las enfermedades infecciosas. Claramente veníamos perdiendo la guerra contra los gérmenes, ¿no? Había muchos problemas. Sí, de hecho, perdón, lo que se denomina el descubrimiento de América, una de las particularidades que trae es precisamente la invasión no solamente de las personas, sino de aquello que venía con los gérmenes, personas, ¿no? Claramente. Eso pasó también no solo en las Américas, sino cuando en nuestra experiencia con los inuit, con los esquimales, una de las más relevantes nociones que uno ve en los anales de la época, del siglo XVIII y XIX, es el enorme impacto de cosas como un catarro cualquiera que diezmaba a una población inuit o yupik, es decir, los habitantes del Ártico sufrían lo que nosotros ya no sufríamos hace milenios, ¿no? El asunto ahora es que en el advenimiento de la edad industrial, los descubrimientos del último periodo, ha venido algo que no tenía precedentes, que era la abundancia sostenida, por un lado. Y eso ha tenido un montón de repercusiones. Nuestra invención de nuevos recursos, nuevos materiales, nuestro dominio de ciertas técnicas, bueno, claramente han creado un problema. Yo creo que es menos peor que el que teníamos antes, claramente es mejor, son menos peores, menos lesivas las enfermedades degenerativas que las infecciosas que te matan antes, pero ahora tenemos como cultura, como grupo, un tremendo desafío que es que la velocidad de nuestra invención va más adelante que nuestra percepción, nuestra conciencia de los efectos, ¿no? Pero es paradójico porque la ciencia logró que nos curáramos de aquello que nos mataba como especie, claro, porque en definitiva era otra especie que nos invadía y nos atacaba, y esa misma ciencia provocó aquello que nos mata hoy. Ese avance científico en términos de mejora de la calidad o la producción alimenticia, no digo tanto la calidad, sino de la producción alimenticia, claro, la cantidad y el tipo de alimentación que hoy tenemos, que nos mata por diabetes o por cosas por el estilo. Esa paradoja, ¿cuánto tiene que ver con la salud ambiental? Es decir, con la salud nuestra, con el entorno en el que vivimos. Bueno, es absolutamente congruente, es decir, es directo y proporcional. Nuestro progresivo dominio, nuestra conquista, para decirlo en términos bien humanos, al menos en la filosofía anterior, nuestra conquista de los ecosistemas trajo necesariamente aparejado un daño propio del cual no somos conscientes hasta quizás décadas más tarde de que esa tecnología disrumpe nuestra vida. Y pasa desde del uso de los combustibles hasta, por supuesto, la alimentación, la industria de la anilina, por decir un caso. Es decir, cuando descubrimos la capacidad de hacer en escala industrial telas en escala industrial y teñir esas telas, bueno, apareció el cáncer de vejiga como consecuencia, nuestro dominio, la tecnología para hacer que las casas fueran más confortables, no nos moríamos de frío, trae entonces la cuestión de las chimeneas, los desollinadores tenían cáncer de testículo y así. Así cada una de las cosas que... ¿El cáncer se puede decir que es una especie de enfermedad del progreso? Sí, claramente hay me da gracia porque probablemente la línea central de nuestra investigación hace 10, 15 años era cáncer y civilización, es decir, la cancerificación de la sociedad humana, ¿no? Claramente sí, siempre hubo cáncer, o sea, todos los organismos complejos, los metazoos, pueden producir cáncer. Sí, siempre hubo cáncer en el sentido biológico del término, claro. Es decir, una célula que entre comillas se vuelve loca y empieza a reproducirse. No es exactamente así como funciona, según nuestra hipótesis, no es la unidad fundamental primera no es una célula, sino es algo así como 1 milímetro cúbico de tejido. Esto tiene que ver con el territorio a cargo del último capilar, pero quizás excede nuestra hipótesis de la carcinogénesis, el momento cero de la tumorigénesis, excede esta conversación. Claramente, como tú decías antes, o sea, la correlación entre el grado de civilización y el grado de cancerificación, la mortalidad por cáncer, de hecho es una ley, la ley de Tancho, que enuncia exactamente eso, que la mortalidad por cáncer en el mundo es directa y proporcional al grado de civilización, léase industrialización,
de la sociedad que esté analizando uno. Uno podría ser un poco apocalíptico y decir que la sociedad va generando aquello que la va a matar. En este caso con el cáncer, pero en términos más globales, el cambio climático, que también es una de las deformaciones producidas por el progreso. Si no hubiera existido la revolución industrial, no habría cambio climático, no habría calentamiento global. ¿Cómo se ve esa paradoja desde la ciencia? Esa cosa de que cada vez que avanzamos nos acercamos un poco más al precipicio producido por ese progreso. ¿A dónde va nuestra humanidad como conjunto? Es muy interesante. Ciertamente nos va a traer un punto en común, porque ya no sé, en términos políticos, por ejemplo, no sé si tiene mucho sentido ya, de acuerdo con este problema que nos rodea, qué modo administrativo, qué filosofía de vida tenemos. Tenemos que coincidir en una conversación central, que es la sustentabilidad del planeta, o sea, nuestra vida en el entorno en que nos movemos. Si esa conversación no tiene lugar pronto y se toman medidas concretas, no veo mucho cómo poder seguir mucho más allá del 2050. Es decir, hay datos concretos en relación a eso, que hoy 2 de cada 3 muertes en el planeta podrían ser evitables precisamente si hubiera mejores condiciones sanitarias, alimenticias o vinculadas a la cuestión ambiental. Es un dato terrorífico. Es duro, en particular cuando tú ves que analizas la data de primera mitad del siglo XX y el cáncer era la 8ª causa de muerte, el primero siendo la neumonía, la tuberculosis, diarreas, difteria, etc. Y de pronto ahora, con un claro incremento en la morbilidad, o sea, un claro incremento de la incidencia del cáncer, corrigiendo por la edad, o sea, vivimos un poco más que al principio del siglo XX, pero tenemos 700 veces, o sea, 700% más cáncer, tenemos 7 o 8 veces más cáncer. Y nuestro genoma no cambió, o sea, evidentemente hay algo en el ambiente que está produciendo esto, y esto no viene aflojando, es decir, la incidencia de cáncer tiene una pendiente de 0,75, es decir, viene subiendo sistemáticamente la incidencia de cáncer, tanto que en algunos países ya es la primera causa de muerte, Canadá y Cuba, irónicamente tienen medicina social ambos países, uno de ellos donde yo vengo y otros donde he vivido y trabajado en Canadá. Es claramente un deber del hombre de ciencias, del mundo donde yo vengo, redefinir la responsabilidad del género humano. La charla con Ernesto Prieto Gratacós me despertó muchas inquietudes. Me gustaría saber qué opina él de esta contradicción que parece insalvable. Vivimos en un mundo que nos empuja a consumir cada vez más y cada vez peor. Y sabemos que eso precisamente es lo que nos enferma. Vamos a conocer en un ratito su opinión. Hay una fantasía de que uno se alimenta bien o mal según la decisión individual, según la decisión propia. Si me levanto a la mañana y como fruta, me alimento bien. Si en cambio tomo un café con leche con 4 medialunas, me alimento mal. Pero hay toda una parte en la que no depende solo de la voluntad de uno. Claro. Hay un sistema que nos empuja en otra dirección. Claramente, sí. Yo creo que en este caso, así como está hoy en día, ambas opciones dietéticas son igualmente nefastas. Independientemente de que somos, digamos, campeones de la dieta cetogénica y todo esto, o sea, defensores. En ambos casos, por la margarina que tienen los panificados, por todos los tóxicos, los agrotóxicos que están en el café, por los insecticidas que tienen las frutas, etc. En ambos casos estamos incorporando una cantidad de toxinas. Hay un problema, tenemos que rever todo esto. El problema más serio, nuestro grupo de investigación, nuestro laboratorio del Centro de Terapia Metabólica tiene un concepto que hemos podido evaluar, cuantificar, que es el de la oligotoxina. La oligotoxina es una sustancia tóxica capaz de generar una disrupción de la cadena respiratoria en cantidades tan pequeñas que pasa a los controles. Es decir, nosotros tenemos, son en partes por millón. Hay agencias que defienden esto, la Agencia Europea, la FDA, el MAT, etcétera, que defienden que no puede haber más de cierta cantidad de sustancias, sea bisfenol A en estos plásticos, glifosatos o puede ser pero son siempre dioxinas. Convenciones. Sí, la cuestión es que incluso en cantidades menores que las permisibles, la acumulación de estas oligotoxinas termina produciendo en general todo lo que tenga que ver con los agrotóxicos mide simplemente la aplicación momentánea, no mide el efecto acumulativo. Yo te iba a preguntar específicamente sobre esto en relación a algo que nosotros durante todo el año 2017 trabajamos periodísticamente en el programa. Participamos de una campaña que se llama Mala Sangre, que lo llevó adelante una ONG llamada BIOS, y yo me hice un análisis de sangre y de orina para ver qué tenía
en mi organismo. Y resulta que tengo metoxiclor, que es un insecticida, digamos, común y silvestre, pero tengo glifosato. ¿Por qué yo, que vivo a 200 kilómetros de un campo de soja, tengo glifosato? Y en todo caso, como no hay un umbral que diga cuánto glifosato puedo tener en mi organismo, ¿en qué me puede afectar eso a mí y obviamente a las millones de personas que tienen glifosato y no lo saben? Bueno, la primera de las cuestiones, ojalá fuera la única cosa del glifosato, es apenas una parte, es una parte importante, apenas una parte de lo que está pasando. Está pasando algo mucho peor. Nosotros calculamos que hay una veintena de sustancias, incluido el cianuro, el arsénico, la rotenona, que es un veneno, un pesticida que se usa para controlar justamente los cultivos. Y hay toda una cadena productiva, donde la industria ha pasado a generar productos que son buenos para vender, pero no para comer. O sea, la industria alimentaria es cada vez más eficiente en generar un retorno sobre el capital, es el retorno sobre la inversión, en satisfacer el hambre, porque una de las cosas que está... Lo primero que vamos a vencer es el hambre. Sí, el hambre entendido como falta de comer. Absolutamente. Entonces estamos en una paradoja... La gente come. Absolutamente. Mal, pero come. Sí. Eso, de entrada pasamos de épocas de hambrunas que diezmaron la población humana en los últimos 10.000 años, a ahora tener que tirar la comida para que no baje el precio del mercado. Es decir, eso va a ser resuelto en la próxima década. No creo que el hambre sea un asunto más, porque hemos eficientizado ferozmente nuestra capacidad de producir cantidad de comida. Lo interesante y desesperante es que la calidad de eso, o sea, el costo final de salud de esa producción en masa no es muy agradable para el futuro. Estamos creando un problema. Deberíamos ir hacia un planeta que viva y en el que la humanidad viva de otro modo, pero ciertamente lo que hoy predomina, que es el mercado, nos empuja en la dirección prácticamente opuesta. Absolutamente. Hay un problema muy serio ahí. Se sabe, por ejemplo, con certeza que ciertas actividades, ciertas sustancias, el cigarrillo, por ejemplo, tienen un impacto de irritación e inflamación. Y sin embargo, los seres humanos, con todo lo que se sabe ahora, ciertamente en los últimos 20 años, elegimos también fumar. Se sabe que la diabetes predispone al cáncer, elegimos comer alimentos de alto índice glucémico. De muerte, diría un psicoanalista. Claramente, Eros Thanatos. Es muy difícil, dado que tenemos todas esas posibilidades. Más allá de eso, más allá de lo que el individuo puede elegir, hay muchas cosas que no estamos pudiendo elegir. Tiene que ver con una polución en gran escala, hay cosas de ignorancia. Si nosotros medimos ahora, yo me tomé la libertad de traer un contador Geiger. Vamos a hablar de energía nuclear en un ratito. Claro, es decir, si nosotros medimos ahora la radiación que hay, es una radiación que se sabe de fondo ambiental, que tiene su daño, los rayos cósmicos, etcétera. Y hay instrumentos médicos de extraordinario valor, de incuestionable valor, como las radiografías, las tomografías, las mamografías, cuyo uso se ha venido incrementando dramáticamente en el último siglo, en la última mitad del siglo XX, y que son claramente, ahora lo sabemos, para nuestra desesperación, claramente contribuyentes a las afecciones como el cáncer. Así que tenemos una seria conversación que tener sobre qué rol tienen estas técnicas en nuestra vida y qué podemos hacer para paliar el efecto negativo, ¿no? La naturaleza se ha desembarazado en algunos momentos de aquello que de algún modo le hacía daño y se resetea a sí misma y vuelve. Pero quien en este momento le hace daño, hipotéticamente pertenece a la naturaleza, porque la humanidad supuestamente es parte de ella, pero se ha distanciado tanto como para que la propia naturaleza tome distancia definitiva de la humanidad. El asunto otra vez es la conciencia. Uno ve cosas que nos rodean, las flores. Había un pensador hindú, Jiddu Krishnamurti, decía que las flores son una expresión de la perfección inconsciente. Es decir, son perfectas, son bellísimas, pero no son conscientes de ello. De alguna manera tenemos que llegar a una suerte de perfección consciente nosotros. Es decir, estamos optimizando el vivir, claramente, pero nos falta conciencia. O sea, realmente vivimos linealmente, pensamos linealmente y no entendemos las repercusiones en múltiples campos, en múltiples niveles que nuestra actitud, nuestra conducta, nuestro paso por este planeta causa, ¿no? Volvamos a la salud. En términos de aquello de lo que nos enfermamos, ¿vivimos peor de lo que podríamos? Yo pienso en una ciudad como Buenos Aires, no en este ámbito que es maravilloso, precioso, pero no es acá donde vivimos. A este lugar venimos accidentalmente casi, pero el resto de nuestra vida cotidiana se produce y se desarrolla en un ámbito hostil, agresivo. Vuelvo a preguntar, desde nuestra salud individual,
y pública o colectiva, ¿vivimos peor de lo que podríamos? Sí, sí, sí. ¿Cómo nos afecta el ruido? Hay estudios ya realmente muy sólidos acerca de la disrupción endocrina, neuroendocrina del ruido. El asunto es que nos hemos convertido, de alguna manera nos vamos embotando, y lo que no es evidente a la persona, pero es evidente en términos clínicos, es el daño, incluso sostenido, el daño irreversible que puede causar vivir permanentemente inmersos por encima de 80 decibeles, es decir, un chiste. Es decir, vivimos realmente inmersos en ruidos que no tienen nada que ver con nuestro desarrollo filogenético. De alguna manera hay una teoría de pequeñas cantidades de estrés, no importa de qué origen, puede ser agua fría o un poco de ruido, un poco de corriente incluso, estimula la máquina y eso produce una especie de vigorización. Pero la cuestión es que en el mundo, en las ciudades, y esto es fácilmente regulable con ciertas políticas, eso se hizo en Nueva York, se hizo perfectamente, te cobraban una multa de $300, creo que era, si tocabas la bocina, y realmente dejaron de tocar bocina durante un tiempo. La cuestión es cómo podemos nosotros, si podemos hacer, sobre la base de este conocimiento, de que existen disruptores neuroendocrinos fisiológicos, ¿qué tal si podemos tener una vida mejor, una vida que nos permita ahorrar nuestros recursos y enfocarnos en producir una humanidad sustentable, ¿no? Tommy me pidió que te preguntara específicamente por este aparato que había quedado acá. A él lo preocupaba el ruido de la bubucela. Este aparato mide radiación, está claro. ¿Qué nos indica, además de la cantidad de radiación con la que estamos conviviendo? Bueno, nosotros tenemos algunos aparatos de estos en nuestro equipo, los llevamos encima y estamos tomando una serie de mediciones de distintas partes de la ciudad, midiendo cosas, sumando data para nuestro grupo, es un hobby que tenemos. Pero lo interesante es que acá tenemos la radiación de fondo, digamos, es 0,1 miliröntgen. Esa es la radiación de fondo, los rayos cósmicos. Lo que hemos visto es que hay un aspecto muy disruptivo, pero muy importante de la acción humana, que es la radiación médica. Por supuesto que no, es obvio en el caso de la radioterapia, pero la radiación diagnóstica, que tantas vidas seguramente ha salvado, es difícil cuantificarlo, pero es obvio que son una enorme ayuda, tienen un peligro implicado. Nosotros tenemos más o menos una tomografía, da el equivalente de 8 o 12 meses de radiación ambiental, y hay personas que se hacen numerosos estudios. Yo no veo un punto donde podamos prescindir de la tecnología de radiación diagnóstica. Lo que nos dice este aparato, lo que nos dice esta pesquisa de nuestro grupo de investigación, es que es necesario interponer una defensa, quizá en la forma de antioxidantes, etcétera, al individuo que está recibiendo radiación médica, ¿no? Pero pensemos, vos estás hablando del individuo que recibe una atención médica en forma de, por ejemplo, una radiografía o una tomografía. Una fluoroscopía, etc. En la Argentina tenemos aproximadamente, rápidamente puedo decir, 1 millón de personas que viven cerca de 2 centrales nucleares. Claramente, sí. Y esa gente está sometida a millones de radiografías por minuto. Sí, hay... Al equivalente de, por supuesto. Bueno, es evidente. Nosotros hemos medido esto en Chernóbil, la radiación que hay de fondo allí, eso va a estar inhabitado otros 4 siglos. Así es. La radiación de fondo, hoy día que se sabe en Fukushima, en Nagasaki, en Hiroshima, que se sabe que produce problemas, cáncer concretamente, es semejante a la que se recibe con una seriada de radiografías, de tomografías de cuerpo completo. Pensar que hay compañías que ofrecen un escaneo completo del cuerpo, esta conversación hay que tenerla. Como digo, nuestro grupo está consciente de la enorme importancia de la radiación diagnóstica, tomografías, etcétera, pero hay que hacer algo para paliar el efecto de la radiación, que es oxidativo. La energía de alta radiación lo que hace es golpear la estructura atómica y arrancar un electrón. Una vez más, las paradojas que tiene esto. Se sabe lo que hay que hacer. No es un secreto, no es todo lo contrario. Si uno se sienta y puede escribir las 10 cosas que debería hacer la humanidad para resolver el problema, seguramente no se equivoca por demasiado. Hay consenso en gran parte del tema, ¿no? ¿Qué es lo que está faltando? ¿El actor político, el sujeto que lleve adelante esas acciones, que determine, bueno, hasta acá llegamos? ¿O la otra opción, que es que estemos en algún momento tan cerca del precipicio que no nos quede otra opción que cambiar? Bueno, yo creo que ambas cosas van a tener que ser. Va a tener que haber un grupo de líderes que hagan esto, estos actores políticos. Va a tener ciertamente que haber una suerte de escarmiento, va a tener que haber una crisis o una precrisis para que esto sea evidente. Pero el factor, la tercera fuerza,
que yo veo acá que es imprescindible es la conciencia, el crecimiento de una... Por eso es tan importante esto, que me da mucho honor estar participando, porque la comunicación es crucial para crear una masa crítica de comprensión en la humanidad que nos lleve... Porque hay cosas que no, simplemente son, digamos, son impresentables ya, y el pueblo lo sabe, o sea, la gente lo sabe, el colectivo lo sabe. Sin embargo, sabemos mucho más y somos mucho más conscientes que hace 10 años o 15 o 20 o 30, y sin embargo las soluciones no han aparecido. Esto que vos traías recién. Claro. Tú estuviste en Chernobyl. Claramente, sí. Yo estuve en Chernobyl cuando se cumplieron 20 años del... ¿Cómo puede ser que todavía la humanidad esté discutiendo la opción de la energía nuclear existiendo instancias como Chernobyl o como Fukushima? Es un asunto. Además, esto, yo pienso que es que hay brotes de conciencia. Yo por eso hablé de masa crítica, que es un término que uso, traigo prestado de la física, porque ciertamente es necesario pasar un cierto punto de que yo pienso que millares de individuos colectivamente entonces ya sepan en su carne esto y salgan a una acción específica que ya sea insostenible un cierto pensamiento, ¿no? Muchísimas gracias por haber venido. Gracias. Muchísimas gracias.